Bien, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Esta semana vamos a hablar sobre la Parashat Mishpatim. Parashat, ¿cierto?, que habla de los jueces. Los juicios. Bien, esta porción, ¿cierto?, Mishpatim, significa juicios o leyes. Luego, ¿cierto?, de la revelación en el monte Sinai de los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, ¿cierto?, los que tenemos acá, inmediatamente se descienden estos conceptos que para nosotros son los más elevados, quizás espiritualmente, y descienden a detalles prácticos, ya que obviamente la fe de Israel y esta vida, ¿cierto?, no se trataba de mantener una religión meramente con sentimientos espirituales, sino o sentimientos abstractos muchas veces, sino que hay que tomar acciones concretas. Entonces, por así decirlo, Mishpatim convierte lo que fueran los 10 mandamientos en un código civil. Nuestros 10 mandamientos grandes, importantes, espirituales, en un código civil y penal para la vida diaria. Y cosas y casos, ¿cierto?, que ocurrían directamente en los días de los hijos de Israel. Porque hoy día, no sé si alguien tiene un buey en su casa. Bueno, por ahí teníamos un hermano que tenía un burro en su casa. Entonces, igual sale en la Torá esos casos. Ovejas también. Eso aparece en la Torá. Ahí puede ser bien práctica la Torá, pero en general hoy día uno no daña con el toro de uno a otro, o un buey a otro buey, sino que, no sé, de repente un auto puede dañar a otro auto. Hay otras cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver rápidamente un barrido de los temas, muy cortito. Se da las leyes, ¿cierto?, sobre la servidumbre, que de hecho, si nos fijamos bien, tiene que ver mucho con los derechos humanos. O sea, por mucho que una persona sea esclava, o sea, un siervo, no puede ser tratado de cualquier forma, ¿cierto? Tienen ciertos derechos como ser humano, para no ser totalmente, ¿cierto?, invisibilizado, y que lo traten como si fuera una cosa, ¿cierto? Entonces, el Eterno limita dentro de esta categoría de, digamos, clase social que existía en la época, ya que recordemos que, la pobreza en el mundo ha sido extendida por toda su historia. No es lo normal que las personas tengan muchísima riqueza, o que hoy día tengamos nuestros servicios básicos cubiertos. Esto es algo totalmente anómalo en la historia de la humanidad. En general, la gente ha vivido bajo mucha pobreza y escasez. Entonces, la gente que no tenía, a veces tenía que venderse a sí misma para poder tener algo, trabajar. Quien no tenía una propiedad estaba bastante complicado, más si trabajaba en una ciudad. A lo mejor fuera de la ciudad podía estar, pero corría riesgos, peligros, ¿cierto?, de no estar protegido dentro de la ciudad, de las fieras, asaltantes del camino, etc. Bueno, aquí hablamos del siervo hebreo, el Eved Ivri. El Eterno limita el poder del amo de este siervo. Incluso dice que debe ser liberado al 7º año, en el Shemitah, ¿cierto? O sea, no puede una persona ser esclava o sierva toda su vida. No es lo que corresponde, sino que debe darse la oportunidad de que sea libre. Porque la persona con su libertad podrá elegir qué decisión tomar o cómo vivir. Pero si no tiene esa mera posibilidad de elegir, sencillamente sería un esclavo de por vida. Entonces, ahora, ¿qué pasa si fue tan bien tratado? Se queda en la familia. Si quiere quedar en la familia, tiene que horadarse la oreja. Y tiene que servir para siempre, bueno, hasta un jubileo, ¿cierto? Hasta el Yovel. Entonces, hay algunos derechos para los siervos para que no se les maltrate físicamente. También hay temas de daños personales que podemos decir que tienen que ver con el derecho penal. Se distingue entre el asesinato premeditado y el y el homicidio accidental, que es otro nombre. Asesinar es hacerlo con intención, y un homicidio es que alguien mató a otra persona no necesariamente porque quiso hacerlo. Entonces, tiene diferentes casos. Lo mismo, por ejemplo, cuando alguien entraba a robar. Pues si alguien entró a robar y está a plena luz del día,
directamente voy a matarlo porque me está robando, puede que esté causando una, ¿cómo se llama? Una fuerza totalmente ¿cómo se dice? Desproporcionada, una acción desproporcionada. En cambio, si es de noche, me defendí y la persona murió porque me defendí, bueno, ahí no tendría mayor causa. Esto se estudia en el derecho romano y hasta el día de hoy se discuten estas causas en nuestras propias tribunales. Se estudia, pero no se aplica. Bueno, hoy día a mucha gente se le deja libre y el que comete un delito no paga. O sea, todo eso que leemos en la Torá es como un ideal, porque hoy día nadie paga nada. De hecho, nosotros terminamos pagando para la gente que causa daño, porque como los meten presos, nosotros con nuestros impuestos pagamos para su mantenimiento y recuperación. Al respecto de eso, ¿qué distinta sería la sociedad si los delincuentes fueran libres solo cuando terminaran de pagar lo que se trataron de robar? Claro, en muchos lugares prestan servicios comunitarios. Si alguien se tratara de robar un auto de lujo y él no es capaz de generar recursos y tuviera que hacer servicio comunitario, estaría prácticamente toda la vida abriendo plazas por el activo. Pues sí. Sería genial. ¿No lo haría de nuevo? Bueno. La verdad es que en el momento en que se dejó de aplicar este tema de la compensación, la sociedad es muy injusta. Es muy injusta. Y finalmente tratamos de cubrir todo esto con seguros hoy día. Siempre el seguro cubre todo. Está bien. Y finalmente terminamos pagando seguros porque la gente no paga y no responde. Ahora, no hay seguro, bueno, de repente hay seguro antirrobo y este tipo de cosas. Pero aún así, ¿por qué yo tengo que pagar porque alguien me robe? Es como ilógico, ¿no? Esa persona debería pagar. Bueno, no sé. Yo creo que se podría solucionar con algunas medidas que no sé si esto lo toman en Europa, pero hay países donde las personas le depositan desde que nace cierto dinero como para que tenga futuro, que la pueda usar en educación y otras cosas. Como que si por último la gente tuviera como un fondo personal, un pozo, de repente algo así podría servir. O sencillamente la gente tiene que responder. Y punto. Pero bueno, no ocurre hoy día y lo sabemos. No ocurre del todo. De hecho, uno tiene que denunciar o hacer una demanda para que recién alguien me pueda compensar. Y yo también tengo que incurrir en gasto. Si no, no hay compensación hoy día. Se desestima simplemente. No inició esa acción legal, entonces no se le devuelve nada. Cuando y ya. Se acoge y el monto es muy alto y la persona tiene poca capacidad económica, ya tiene, en 300 años paga una cuota de puede llegar a pasar. Bueno, aparece aquí también la famosa ley Lex Talionis, o la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Ahora, siempre dentro de la halajá judía o la literatura judía, esto se tomó en base a la compensación. No es como en los países vecinos que se aplicaba la misma ley, pero literalmente le cortaban la mano a una persona. Y esto no es algo que no ocurra hoy día, sigue ocurriendo. Hay países, ¿cierto?, de tinte árabe que siguen aplicando estas leyes. Literalmente. Así que, y bueno, tampoco es, si nos fijamos, algo tan, comillas, ilógico. Si alguien está robando, le cortan la mano para que no robe más. Queda el ejemplo de por vida. Ahora, no es la intención, ¿cierto?, hacer que ¿cómo decirlo? Que la justicia quede al arbitrio en parte de un vengador, porque podría ser también desproporcional. O sea, yo digo, me robó algo, pero por ejemplo el caso de Benjamín, esa persona no podría pagarme en toda la vida lo que me robó. No le corto una mano, le corto 2 manos. No sé. Alguien podría decir, no, es mucho más que eso lo que me robó. Entonces, ahí se perdería un poco el sentido de esto. Entonces la ley judía siempre interpretó esto como compensación monetaria. O de alguna forma, ¿cierto? Por ejemplo, hay 4 tipos de daños que se tratan en el tratado de Nezikin, en el Talmud, que son el shor, que son
los daños causados por un toro, que es la categoría de los animales, cuando cornean o cuando intentaban comer y dañaban a alguien. Está otro tipo de daño que viene del pozo o el vor, que es cuando uno deja un peligro en la vía pública, por ejemplo, un hoyo abierto y alguien se cae ahí, se lesiona y queda mucho tiempo cojeando, no se recupera. ¿Y quién dejó ese hoyo ahí? Bueno, ha pasado, ¿no? Entonces, ese tipo de descuido es un tipo de daño también que ocurre. El otro tipo de daño, el tercero, es el daño por Esh, esa categoría, fuego, que es por los daños causados a una propiedad ajena por una negligencia con el fuego. Una persona manipula algún tipo de artefacto o el fuego directamente, no lo controla bien y termina incendiando a sus vecinos. Y ese es un daño causado por un problema de manipulación. Hace poquito pasó ahí una persona que trabaja conmigo, tenía un vecino de atrás que tenía mal de Diógenes, acumulaba un montón de cosas. Creo que dejó una vela prendida, se fue, la vela empezó a encenderse y se le quemó gran parte de la casa. La parte de atrás, la cocina. Después vinieron los bomberos y terminaron de romper todo lo que quedaba. Porque con las mangueras y subirse a los techos rompen todo. Entonces, todo eso es por una negligencia, por la mala manipulación del fuego, por ejemplo. Y esto pasa, es bastante común. Y tenemos el ejemplo de los incendios forestales. Claro, alguien deja algo prendido de manera inconsciente. Que ya vimos, ¿cierto? Que lo que pasó acá en el gran incendio que ocurrió el año pasado, ¿fue cierto? Al parecer fue un mismo bombero que prendía fuego y después era tan fuerte la potencia del viento y todo que se encendía todo. No podían frenar eso. Bastaba con encender una pequeña llama para que todo un bosque se incendiara, como dice el libro de Santiago. Ese es otro tipo de daño. Daño por negligencia con el fuego. Y el cuarto tipo es referente al pastoreo, Mabé se llama. Animales comiendo un campo ajeno. Es decir, mi propiedad usando o abusando de la propiedad de otros. Tengo muchos animales, los dejo libres. Por ejemplo, tengo un perro, no sé, en el campo. Los dejo sueltos y van y matan a las gallinas de los vecinos. Entonces, yo estoy teniendo un problema porque que mis animales probablemente van a comer a los campos de los vecinos y además otros pueden matarlos y ocurrir un daño. Entonces, este otro tipo de daño, cosas que están en mi propiedad pueden dañar la propiedad de otros porque yo lo descuido totalmente. También está el caso de el tema del robo que se legisla acá. Si uno roba un buey y lo vende, después tiene que pagar 5 veces el valor. O sea, no solamente quiso tomar el buey del vecino, sino que quiso tomar un beneficio económico. Bueno, se le hace más duro a esa persona y tiene que pagar más todavía. Por una oveja 4 veces su valor. Bueno, también se menciona de manera súper estricta en esta parashá el trato a los vulnerables, ¿cierto? Hablando del extranjero, pero también cuando se menciona la viuda y el huérfano, dice, bueno, al extranjero no vas a engañar, y a ninguna viuda ni huérfano vas a afligir. Después dice, porque si lo hacen, lo leímos, ¿cierto? Ahora, dice, yo voy a destruir toda su nación, y van a tener que vender a sus hijos, a sus hijas, etcétera. O sea, si ustedes descuidan a los huérfanos, ustedes van a tener después huérfanos. Y sus hijos no van a tener padres porque van a ser invadidos. Y si descuidan a las viudas, sus mujeres también van a quedar viudas. Eso está diciendo, una consecuencia muy dura. Entonces, aquí, ¿cierto? Hablamos de una cierta justicia social y ética. Al que es totalmente vulnerable hay que ayudarlo en primera instancia y tratar de que la ayuda vaya para allá. Nosotros hoy día tenemos un gran problema, y por ejemplo, porque es un problema de nivel de prioridades. El Estado recauda muchísimo dinero, cualquier Estado, da lo mismo. Pero la ayuda va en directa, ayuda, ¿cierto?, a la viuda, al huérfano, al que necesita. Se gasta mucho en otras cosas. De hecho, cuando usted
hace o tiene una empresa, ¿dónde se le va la mayor cantidad de plata? A los costos fijos. La planilla de sueldo. Las planillas de sueldo de los estados son gigantescas. Pagamos más en sueldo que en ayuda directa. Que vayan directa ayuda a alguien. Entonces de repente hay gente que no tiene nada y, no sé, pues gastamos plata en otras cosas. Entonces ahí donde uno tiene que ver, ojo, porque a veces el Eterno dice que castiga a la nación cuando no va en ayuda precisamente del que más necesita. Por ejemplo, aquí hay fondos de emergencia. Ha pasado acá, pues, cuando hay un desastre, el gobierno puede activar ciertos fondos y mandarles dinero directo a las personas. Que esto es lo más idóneo. Pasó en el COVID. Sí. Tienen transferencias directa. Y eso es lo mejor que puede ocurrir porque no pasa por nadie entre medio. Porque hay que descontar que le llega a la institución, la gente que trabaja ahí y un montón de cosas. Entonces, los dirigentes de esta institución que estaban para ayudar tenían sueldos millonarios, que era la ayuda que llegaba así. Bueno, esos son los vicios que a veces ocurren con la administración. Entonces, ojo con eso porque el Eterno es muy duro si es que no se va en ayuda del que necesita. Tuvimos los casos acá, lamentablemente, del Sename, que hubo muchos niños, ¿cierto?, que fueron, huérfanos y que lamentablemente sufrieron mucho y por el descuido. O sea, por más que se haya tenido una ayuda para esos niños, realmente los trataban mal, ¿cierto? No había una buena atención. Entonces, esto es lo que el Eterno habla de justicia social. Hoy día, y esto es como algo a tener en atención, hay que tener cuidado porque hoy día se quiere aplicar justicia social a todo. O sea, hay gente que puede tener todo normal en su vida, 2 manos, 2 piernas, ¿cierto? Puede tener todas sus ganas de trabajar y toda su conciencia limpia. Ya, y resulta que es injusto que alguien gane más que yo, aunque tenga todas mis cualidades, mi estudio, pero como él gana más, es injusto. Es que eso no es injusto dentro del mundo, o sea, es como normal que a veces alguien gana más que otro. Es parte, digamos, del azar, de la vida, ¿no? Alguien podría ser beneficiado más que otro. El problema es que a veces ese beneficio viene manipulado, ya hay problemas, ¿cierto? Pero en realidad, si una persona tiene toda su capacidad normal, ¿por qué va a ser injusto que otro tenga un poco más? A lo mejor su madre ganó algo más, le dejó más, no sé. Entonces, a veces hoy día se habla de esa injusticia, pero en realidad la justicia social que habla la Torá se refiere realmente al que no puede entrar en esa, digamos, en esa competencia. Una viuda que en ese tiempo muchas de ellas no tenían propiedades ni fuentes de trabajo o laboral o de fondo, entonces quedaban a la deriva. Y los huérfanos, ¿qué decir de ellos? No tenían nada. Entonces, la justicia social apunta en el fondo realmente a la piedad sobre personas que estén en una situación muy complicada. No a empezar a repartir o quitarles de todo el mundo algo para darle a otros según mi criterio. Porque eso es lo que pasa hoy día. Mi criterio es que ellos ganan mucho, se los tengo que dar a estos otros. Pero no sé, porque al final esto se ha intentado, en Europa se intentó en los años, pero en los años 80 todos los estados estaban quebrando porque era tanto lo que le sacaban a unos para los otros que era mucha distorsión. Uno termina viendo injusticias si me sacan todo lo que yo trabajo duro para ganar, me sacan todo para repartirlo a todos. Entonces, ese nivel de ética empieza en algún momento, aunque seamos muy bondadosos, empieza a hacer mucho ruido. Eso pasó en Europa, entonces tuvieron que bajar la carga de este sistema que repartía tanto. Algunos casos. Bueno, no es mi interés entrar en política, por favor. No entren ahí, por favor. Ya. Está prohibido cobrar intereses a un hermano necesitado. O sea, hay alguien que necesita mucho, bueno, préstale. Si es que, o sea, no va a poder probablemente devolverte rápido ese dinero porque está complicado, es tu hermano. Y además le vas a cobrar intereses. Pero hoy día, ¿qué pasa? Como esa persona es una persona de riesgo,
que probablemente no devolver, ¿qué hacemos? Le cobramos más intereses, ¿cierto? Porque así funcionan los bancos. Le aplicamos una tasa mucho más alta. En el mundo igual hay bancos que tratan de hacer lo contrario, prestarle dinero, ¿cierto?, a la gente que necesita. Por ahí hay una película, me acuerdo, de Jim Carrey que le prestaba plata a todo el mundo, así. Negocio que le planteaba, le prestaba a todo el mundo. Y no era la política del banco. Pero al final la gente estaba tan agradecida que devolvía y pagaba, todo feliz. Le fue bien. Bueno, en parte es eso. La idea es que si alguien está tan necesitado, que se pueda ir en ayuda de esa persona y realmente, sin esa usura, diga, es justo que yo lo devuelva y que lo haga en el tiempo que corresponda, no sé. Pero se entiende que si uno va a ayudar a alguien, es dinero que yo ya no cuento con ese dinero. Porque si yo estoy prestando dinero con el que cuento para comer, que usted va a causarle hambre a su familia, se va a enojar con su hermano, olvídelo, o sea, preste de lo que le sobra, si no generamos problemas, ¿ya? Si es que podemos, ya. ¿Ah? Nosotros igual tenemos política de prestar lo que tú estás dispuesto a perder nada. Sí. Porque, como usted decía, es plata que quizás no va a volver nada. Así que uno cuando presta, ya, dalo por perdido. Si vuelve, qué bueno. Qué bueno, pero si no, ya, Sí. está amarguísimo. Por lo mismo tiene que ser. Va por ese lado. La plata Es como cuando uno invierte, pues está dispuesto a ganar o a perder lo que invertir. Es que hay dos cosas que pierden. ¿Qué cosa? Pierde el dinero y pierde una vida. Sí, pues, como el dicho. Mejor, ¿cómo se dice? Las cuentas claras salvan la amistad. Y hay otro dicho más, conserva la amistad. Y hay otros más. Bueno, ya, vamos a saltar rápidamente a lo que es un poco nuestro tema. O sea, me interesa que hablar un poquito de... ¿O les parece interesante ahondar algo más en estos casos prácticos? Ya. Por lo último, ¿Sí? se vale como el mandamiento de la Torá, por ejemplo, los que trabajamos en construcción, el hecho del pozo destapado de no generar situaciones de riesgo para los demás innecesarias dentro de nuestro ambiente. Sí, pues obvio. Sí, pues sí, por eso son las leyes de seguridad, higiene y no sé, ¿cómo se llama la otra? Pero son leyes que tienen que existir en cualquier institución, empresa, incluso hasta en una oficina, pues hay que tener cuidado cómo están los cables, la instalación eléctrica. Somos muy estrictos con eso y hemos trabajado en lugares donde si uno no lo hace de manera voluntaria, no puede. Por eso uno... Depende de los contratos. Exacto. Por ejemplo, si, no sé, pues yo de la empresa que trabajo, si no exigen eso a los subcontratistas, te pueden quitar una licitación y te la quitan. Aquí hay todo el de riesgo, por ejemplo. Claro. Que vela por... Y hay fiscalización también, pues, precisamente, porque aparte que, por ejemplo, la empresa, el Estado paga una obra, tiene que asegurarse de que se cumplan todas las garantías de la obra, la ejecución y además el cuidado de la gente que va a trabajar ahí, del entorno, que no haya accidentes. Todo eso se tiene que cuidar. Y si a la gente que le va a encargar, aunque sea el más mínimo trabajo, no tiene cuidado de eso, por ejemplo, el Estado paga una obra y alguien murió justo en esa hora. Es una tremenda mala fama y una mala cosa para todos. Un cuasi delito de homicidio culposo. Claro, y pueden demandar al subcontratista, a la empresa, hasta al Estado por algo así. Pero si muere Hay gente que tiene responsabilidad civil al respecto. ¿Sí? Hay que ver quién tiene responsabilidad. Los supervisores, que están a cargo de la seguridad, de la prevención de riesgos, tienen responsabilidad civil Sí. en muchos casos. Por eso son tan estrictos a veces. Nosotros trabajamos una vez haciendo Sí, pues. justamente, eran cámaras eléctricas que parecían un pozo, que eran muy profundas y muy grandes y muy a ras de piso, era muy fácil caerse. Y tenían que estar con conos, con cintas de peligro, tapas de provisoria, era Todo. muy fácil no destapar. Pero eso, Claro. pero en algunos lados, ¿cuál era mi punto al exponer esto? Que en algunas partes te lo dejan a tu criterio. Y ahí uno debiera tener el criterio suficiente de tener los mismos resguardos, aunque no sea obligatorio. Aunque no ande una persona de prevención, Lo que pasa es uno que debiera tener, por ética, la Torá debiera tener el mismo cuidado de no dejar algo en altura, porque si alguien mueve
cualquier cosa se puede matar a alguien. Sí. Bueno, hay un riesgo que toman las personas cuando empiezan a ver esos trabajos, que con el tiempo se va aprendiendo que en realidad hay legislación, hay temas de, como decíamos, de seguridad que son estrictas. Que mientras no haya un accidente no pasa nada, lo arregla entre personas. Que de hecho la justicia en la antigüedad era así. Tú tuviste un problema con alguien, dice ahí, tu buey corneó al buey del otro, bueno, arréglate, pásale el buey bueno, tú te quedas con el mal, el que ya murió, y te arreglaste con la persona. Eso está bien, ya tú también podrías arreglarte a ese nivel, pero también estás expuesto a que podría haber un problema que escale y te lleven a la justicia. Por eso Yeshua en alguna oportunidad también dice que es mejor pedir perdón, pagar, ¿cierto?, lo adeudado antes de que alguien te demande, te lleve al juez, etcétera, y te mete a preso. Mejor arregla tus cosas antes, porque entre personas las cosas se pueden solucionar antes de que lleguen a la justicia. Tú tienes que tener esa capacidad de negociar, o sea, como contratista o persona que trabaja también podrías verlo así, pero igual hay que saber las leyes. En cierto punto te van a afectar igual, ¿te fijas? Pero bueno, todo se podría tratar entre personas. De hecho, así era en la antigüedad, lo era en Roma, en Grecia, en Israel, hasta que empezaron a manipular las leyes desde el poder. Porque hacían leyes a la medida después, muy a la medida. Ya. De hecho, este tema de los decretos presidenciales antes eran las leyes que lanzaban los reyes. Leyes totalmente a su medida. Algo para beneficiarlo a ellos, sus amigos, muchas veces. Y eso todavía persiste hasta el día de hoy, que una persona tenga la atribución de llegar y lanzar una ley que le parece conveniente. Puede ser justificado, pero también a veces es mejor que la gente resuelva sus problemas. Si no puede resolverlo, se escalará, pero es mejor que la gente lo resuelva. La ley tú tienes que ver el derecho a pernada. ¿La ley aquí? El derecho a pernada. ¿Derecho a pernada? Sí. No sé qué es eso. Pero dijo que no vamos a hablar de eso, ¿sí? Ya, quiero entonces ver nuestra reflexión, porque tantos mandamientos, tantas leyes, uno dice, bueno, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué hay que cumplir tanto puntillismo? ¿Por qué tanta letra si la letra mata? Bueno, en realidad, Mishpatim, nosotros tenemos que tratar de ver la ley o el espíritu de la ley que está detrás, ¿cierto?, de esta letra. Cuando la letra cobra vida es cuando, digamos, le damos espíritu y entendemos por qué se está dando esto. No es solamente letra muerta. Entonces, después de la revelación del Sinai, ¿cierto?, la Torá, digamos, habla de lo más elevado del monte Sinai, cuando había trueno, relámpago, y empieza a hablar de, por así decirlo, pozos abiertos, préstamos de dinero, disputas laborales, etc. Parece que fuera un código legal totalmente salido del contexto espiritual de cuando se entregó la Torá. Pero para nosotros, ¿cierto?, este es el campo de pruebas, por así decirlo, de que la Torá es real. Porque ¿dónde puede ser probada la ley o la Torá, los mandamientos? En la acción, el fruto que producen. Si tuviéramos una Torá que nos plantea algo que nos parece totalmente atroz, injusto, uno diría, está como raro esto. Como cuando uno, no sé, lee el Corán. Hay algunas partes que uno dice, esto es como un poco, no estoy de acuerdo. Entonces, cuando uno lee, tiene que tratar de ver que nuestra fe es tangible, se puede probar y que puede pasar el tamiz, ¿cierto?, de la justicia. Entonces, es importante esta para allá por lo mismo. Acá es donde tenemos que confrontar las tensiones que hay en nuestra doctrina. Cómo se relaciona también todo esto que es algo material y tangible con lo espiritual, con la ley espiritual. Entonces, la respuesta nuestra es que los mandamientos no nos llevan a anular, mejor dicho, la venida del Mesías no vino a anular la Torá, sino a mostrar la plenitud
de lo que había ahí en la Torá, el espíritu que había en la Torá. Porque leer la Torá sin espíritu es leer letra. Y cuando uno quiere aplicar letra, nos transformamos en, digamos, en jueces y a veces en, ¿cómo se llama? En estas personas que torturaban, en verdugos. Nos transformamos en jueces y muchas veces en verdugos si queremos aplicar leyes tan estrictas a todo el mundo. ¿Cierto? Hay gente que es muy literal y dice, no hagas esto, haz aquí, allá. Y la gente termina siendo un verdugo para los nuevos creyentes a veces, cuando se pone muy estricto, muy legalista. Por eso es que hay un problema del legalismo dentro de la Brit Hadashah también. Muchos de los creyentes en Yeshua se pusieron legalistas. Y lamentablemente eso mataba las intenciones de muchos de crecer en el camino de la fe. Entonces tenemos que entender que el Mesías nos trajo su espíritu para darle la plenitud del significado a la escritura, a la Torá. Yeshua dijo claramente, lo sabemos, no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas, porque no he venido a abrogar, sino para pleró, cumplir. Esta palabra pleró significa llenar hasta el borde, completar, llenar de significado, llevar a su máxima expresión. ¿Y cuál fue, podemos decir, parte de lo que llevamos a la mayor expresión, la voluntad de Dios conocida por nosotros? Cuando entregó los mandamientos, la Torá, y cuando nos explicó de qué se trataba todo esto. Él la llenó de significado. Nosotros tenemos que entender que también el Espíritu hace esto, llena de significado su voluntad, que está escrita en su Torá. Entonces Mishpatim nos dice qué es lo que podemos hacer nosotros con nuestras manos para cumplir la Torá. Y el Espíritu nos dice qué es lo que tenemos que hacer en nuestro corazón para cumplir con esa Torá. Porque la gente muchas veces dice, no, es que yo tengo buenas intenciones, soy una persona buena, no hago el mal a nadie. Pero a lo mejor tiene buenas intenciones en su corazón, pero nunca le hace el bien a nadie. A lo mejor nunca toma un plato de comida y se lo da a alguien que necesita. Y la Torá dice que hay que ayudar al necesitado. Puedo yo tener las mejores intenciones, pero nunca cumplir la Torá. O decir, no, es que yo no le hago daño a nadie. Ok, pero a veces la Torá nos ordena que hay que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no, yo me considero tan bueno que nunca le digo nada malo a nadie. Y la Torá dice, reprenderás a tu prójimo cuando esté en un error. Habla de hay que castigar también la mala acción y la mala conducta. Entonces, si digo que soy tan bueno y en realidad tan bueno que no quiero cumplir la propia Torá que me dice que hay que dar castigos ejemplares, muchas veces no estoy cumpliendo la Torá. Entonces la intención o del espíritu tiene que alinearse también con la acción, ¿cierto? O sea, yo tengo que estar convencido en mi corazón de que esta forma de actuar es la correcta y verme capacitado para actuar de esa forma. Por eso se dice que el Espíritu de Dios nos capacita, ¿cierto? Nos da esa capacidad de tomar la voluntad de Dios y accionarla. Y la Torá nos muestra cuál es esa acción. Entonces, por ejemplo, Mishpatim legisla sobre el trato de esclavo y la prohibición del asesinato. La letra de la ley le pone un límite al mal externo, pero la ley del Espíritu en Yeshua va a la raíz. No basta con no matar físicamente. Yeshua en un momento dijo que odiar al prójimo en el corazón es un homicidio. Aborrecer a su hermano es como matarlo. De hecho, cuando alguien odia tanto al otro, para esa persona considera que se murió, ¿o no? Y a veces el odio va tan lejos que busca hacerle daño a la otra persona por ese odio y ponerlo mal con otras personas, etc. Entonces, en el fondo, la misma intención que puede llevar a alguien a matar a alguien con premeditación, ese odio que lo llevó a matar a alguien puede ser el mismo odio con el que actúe contra otro hermano, a lo mejor sin matarlo, pero está ahí, la misma intención, que en algún momento pasó los límites a la acción. Entonces, si se fijan, ese espíritu que hay detrás es como esa intención o esa inclinación del corazón. Y si no nos damos cuenta de que eso es lo que nos lleva a la acción y no lo alineamos con lo que está bien y lo que está mal, porque en los últimos tiempos dice que la gente no sabrá distinguir lo bueno de lo malo. Y ahí está el problema. En mi corazón yo no soy culpable de hacer esto, pero la Torá dice que sí, está mal. Entonces, aquí tenemos nuestro conflicto con la Torá.
Mishpatim. A ver, Yeshua, por ejemplo, no abolió la protección de la vida que habla Mishpatim, sino que la cumplió llevándola al nivel donde ni siquiera el insulto tiene cabida, porque el insulto es como matar a alguien. El Talmud también lo enseña. Entonces, el creyente que está lleno del Ruach HaKodesh no necesita amenazar a otra persona, digamos, en un tribunal o no necesita llegar hasta un tribunal para que alguien, digamos, no me haga daño. No, mejor, planteémoslo de otra forma, a ver. No necesito llegar hasta un tribunal como para que alguien me convenza de que yo no debo hacer el mal a otra persona. Basta con que mi corazón, en mi interior, sea transformado. Bien, dice Pablo, la ley del espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay quien dice que esta ley se refiere a la Torá. O sea, la ley del espíritu del Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que es la Torá. Totalmente erróneo, ¿cierto? Esto es mal interpretado. Habla de la ley del pecado, no la ley de la Torá. De hecho, la ley del pecado piensan que es la Torá de Moshe, que no es así. Pablo también dice la Torá santa, justa y buena. La ley del pecado es nuestra inclinación hacia lo malo. Es como lo enseña el judaísmo, es nuestro Yetzer Hará, la mala inclinación, el diablito, el ángel malo. Entonces, Mishpatim dice, no afligirás a la viuda ni al huérfano. Y la carne tiene que decir, no los afligiré por temor a Dios, porque tengo miedo del castigo que me va a sobrevenir. Pero el corazón puede seguir siendo egoísta. Entonces, la Torá dice, no afligirás a la viuda y al huérfano. En mi carne puedo decir, en realidad no los voy a afligir porque puedo salir perdiendo, me va a llegar un castigo. Pero el espíritu, y esa es la ley del pecado, pero la ley del espíritu dice, visitaré a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Los voy a ayudar. En vez de afligirlos, no los voy a afligir, sino que los voy a ayudar. No por temor, sino porque el espíritu de nuestro Padre vive en nosotros. Entonces la ley de la carne y del pecado me decía, por miedo del castigo, es que yo hago o no hago algo. Pero la ley del espíritu pone la voluntad de Dios en nuestro corazón para que así procedamos. Dios no quiere que simplemente nos aflijamos a la viuda y al huérfano, sino que los ayudemos, ¿cierto? Eso es lo que busca. Y eso es lo que tenemos que entender de la ley del espíritu. Entonces la ley del espíritu no reemplaza a la instrucción de la Torá, sino que nos da un motor, una razón para cumplirla. Lo que antes era una obligación externa expresada en una tabla de piedra, ahora es un deseo interno en el corazón. Yeshua dijo, hay de vosotros que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y uno dice, ¿y dónde está la justicia, la misericordia y la fe en la Torá? En esta para allá. La justicia, Mishpat, dice también ahí, no seguirás a la mayoría para hacer el mal. Eso es justicia. No seguir a la mayoría para hacer el mal. No tengo por qué hacerle caso al resto si están dirigiéndose por malos caminos. No lo voy a hacer. Voy a ser justo. La misericordia, ¿dónde está? Gesed. Devolver la prenda al pobre antes de que se ponga el sol. Le pedí prestado algo, le va a dar frío. Se lo tengo que devolver antes. Tengo que tener un sentimiento de piedad, de misericordia. De repente la gente abusa cuando pide prestado. Porque lo que hablábamos hace un rato, a lo mejor alguien le prestó, pero no tenía mucho. Y le dice, ya, pero necesito sí o sí que me lo devuelvan en tal fecha porque voy a estar complicado. Y a lo mejor pudiendo devolverlo, no lo hace. Y eso es falta de misericordia. Pero acá en la Torá, cuando se refiere a eso, es tomarlo en prenda por garantía. ¿Sí? O sea, que me plata y tu garantía lo pasa tu cobija. O sea, no es que yo te preste mi cobija porque tú tenés frío y la devolví después, sino que te paso por garantía y después cuando venga tarde, yo como cobrador tengo esta prenda en garantía, ya te la paso porque tenés que pasar la noche. Es más es que es una misericordia adicional.
Porque efectivamente a lo mejor no está obligado a, pero es una misericordia adicional. Es como el tema... Es lo que dice o sea, en la carta que se redactó, que dice que tienen que hacerlo de esa forma. Sí, pues. Pero ¿qué es lo que está detrás de? Pues la razón, Sí, digamos lo que puede mover el corazón. Sí. Porque el mismo tema, cuando tú encuentras algo perdido, busca a la persona que se le perdió porque va a estar afligida, va a tener un problema. O sea, trata de hacer algo para devolverle eso a la persona. Porque tú podrías decir, esto se le cayó a la persona, lo dejo ahí. Pero después la persona va a andar afligida porque no se lo devolvieron. No tuve misericordia, ¿te fijas? Es como algo adicional. La Torá nos dice que hay que devolver, si yo encontré algo, las cosas. Bueno, yo podría ir un poco más allá. A eso va, ¿te fijas? Esa es la misericordia. Ayudar al asno del enemigo. Misericordia. A lo mejor no por la persona, pero por ese animal. Pero es mi enemigo, lo odio. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuál animal? Dice yo. Bueno, entonces ayudar al asno del enemigo es misericordia. Entonces en la Torá está esta justicia, esta misericordia, pero hay que leerla entre líneas. Hay que ver lo que hay detrás del espíritu que hay en la Torá, detrás de cada mandamiento. Y Yeshua nos enseña a cumplir el mandamiento, que no es solamente un ejercicio de contabilidad espiritual o ritual, sino que es una transformación social también. Porque cuando somos personas más misericordiosas, más justas, a la sociedad le va mejor, a la familia le va mejor. Si hay problemas nos apoyamos, estamos ahí, confiamos en nosotros, entre nosotros. Por ejemplo, la Torá nos habla de guardar el Shabbat, ¿sí? Nos habla de comer kosher, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si guardo el Shabbat? Como kasher o kosher, pero resulta que con mis empleados soy indiferente. Cuando ellos están pasando un problema, podríamos decir que estamos fallando en lo más importante de la Torá, que es esa misericordia. Entonces, puede que yo esté súper bien, pero los que están a mi alrededor estén sufriendo. Entonces, ahí es donde uno tiene que fijarse en las palabras de Yeshua. A lo mejor lo estoy haciendo bien, pero ¿qué estoy descuidando? Puede que estemos descuidando algo. La ley del Espíritu nos impulsa a vivir este mishpatim de forma viva, una ética de amor al prójimo, finalmente. Moshe, al final, cuando va a ratificar el pacto, ¿qué dice? Toma la sangre, ¿cierto?, del sacrificio y rocia al pueblo con la sangre. He aquí la sangre del pacto. Y ese es el ejemplo de cuando dice, ¿cierto?, que la sangre del Mesías fue la que también nos selló con su nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, dice Jeremías, y lo dice Hebreo, lo dice Isaías. Entonces, Yeshua es lo que hizo. Esta es la sangre del nuevo pacto. Renovó su Torah en nuestros corazones. Y pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. La circuncisión del corazón es poner esta buena intención en nuestro corazón para cumplir con su voluntad y sus mandamientos. Entonces, es para hacer el bien y dejar de hacer lo malo. Dejar de conducirnos por la ley de la carne, que la carne me dice que haga esto y esto otro, porque es lo que deseo. Deja de hacer eso, haz la ley del Espíritu. Aunque la ley de la carne diga, no, es que tengo que hacer eso, que yo disfruto haciendo tal cosa, el Espíritu te puede decir, en realidad no es conveniente para ti, y al contrario, deberías hacer otra cosa. Ahí es donde somos confrontados, y por eso vino el Espíritu a nuestra vida. No para ser una máquina dirigida por Dios, sino para que reflexionemos en nuestros corazones de la forma correcta. Dios quiere que lleguemos a las mismas conclusiones que Él llegó, en el fondo, o que Él mantiene, ¿cierto?, en su voluntad. Que su voluntad sea mi voluntad, para que mi voluntad sea como su voluntad. La prueba de que el Ruach HaKodesh está en nosotros no es que hablemos en lengua o que profeticemos. La prueba real, ¿cierto?, de que el Espíritu de Dios está en nosotros es que caminemos en sus estatutos de justicia. Porque eso dice, pondré mi ley en sus corazones. El Espíritu no nos lleva a ignorar la deuda que tengo con mi prójimo. ¿Qué es eso? Es que ahora somos espirituales. Y eso es de la carne, esa deuda. No se la voy a devolver, no. El Espíritu nos lleva a querer cumplir con nuestro prójimo y pagarle esa deuda que le tenemos a nuestro prójimo. El Espíritu no nos lleva a ignorar el sufrimiento del pobre,
sino, como dice esta para allá, prestarle sin interés, sin usura a mi hermano. Eso es caminar en el Espíritu. Ahora, ¿cuáles son nuestras resistencias? Y con esto finalizo, como para que quede la reflexión de cada uno de nosotros. Pablo dijo que hay una guerra civil en nuestro interior, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Hay otra ley, o sea, en mi interior hay una inclinación hacia lo malo. Por mucho que quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y esa inclinación está en mi interior luchando. Entonces dice, ¿cómo es que dice él? Dice, como desgraciado soy, una cosa así. ¿Cómo es que dice esa palabra? Desdichado. Claro, desdichado, o sea, es mal. Pobre de mí, no sé si es la palabra que le recordaba, pero él se lamenta su situación porque cuando queriendo hacer el bien se conduce a ello, pero termina haciendo el mal. ¿A quién no le ha pasado? A todos nos pasa. ¿Cómo podemos luchar con esta resistencia de nuestro corazón? Y esto es lo que les quiero plantear como un ejercicio para cada uno de nosotros. Lo primero es que hay una resistencia de que somos personas autónomas. Nadie me dice qué hacer. Soy mi propio rey. Nosotros vivimos en una época donde cada vez se dice hay que seguir su propio corazón, seguir su propia verdad, y siempre se eleva lo que es el sentimiento personal o la opinión personal. De hecho, hoy día todos tenemos derecho a opinar, pero usted lee las opiniones y son muy descabelladas de las cosas. No significa que sea verdad ni que sea lo justo. Hoy día la gente opina lo que sea. La gente tiene su propia verdad, inventa cosas a un nivel extraordinario. Sale una noticia, ve el titular, ni siquiera ha leído la bajada, ni la descripción, ni nada, y ya está opinando sobre eso y sentenciando las cosas. Y de repente es como, oye, ¿leíste la noticia? No. Y la gente tiene su propia verdad hoy día. Entonces, la Torá por definición es una ley que no tenemos que conducirnos en base a nuestra autonomía, sino lo que se le llama la heteronomía. Es una ley que viene de otro. O sea, la ley viene de Dios, no de mí, de mi interior. Entonces, hoy día se valora la autonomía. Y está bien, en muchas cosas hay que ser autónomo. Pero también hay que depender de esta ley que yo tengo que asumir que no está 100% en mi corazón. Porque si yo asumo que yo tengo la verdad 100% en mi interior, voy a conducirme como yo quiero. Tengo que pensar que hay otra ley en mi corazón que quizás está por sobre mí y me dice y me quiere enseñar cómo conducirme en mi vida. Entonces, la mitzvah para algunas personas es una amenaza para su propio ego. Guardar el Shabbat significa admitir que no controlo mi tiempo, porque me lo controla otra persona, ¿cierto? Yo quisiera disponer del Shabbat, pero me lo dispone otra persona, o Dios. Entonces, lucha el ego en esto. Cualquier mandamiento amenaza nuestro ego, si es que tenemos muy desarrollada esta resistencia. Dar el diezmo significa que no, o una ofrenda significa que no soy el dueño de mi dinero. Por mucho que la Torá y Dios haya pedido ofrendar y dar, es que si yo doy algo es que no es mi propio dinero. Entonces, o no lo controlo. La resistencia psicológica aquí es el temor a perder el control, porque tengo que tener todo bajo mi control. Yo soy mi propio rey. Entonces el ego en nuestro corazón nos dice, es que si obedezco esto dejo de ser yo. Pierdo mi libertad. ¿Quién soy yo? ¿Qué nos respondería Yeshua en esta situación? Bueno, Yeshua aborda esto en el huerto del Getsemaní. Mientras su mentalidad humana retrocedía ante el sufrimiento que venía en ese instante y al día siguiente, Él nos dio la fórmula de la libertad y simplemente dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y Él se sometió a la voluntad del Padre en ese momento, aunque era difícil, tenía temor, estaba resistiéndose porque realmente iba a perder el control de todo, de su cuerpo, de su tiempo, de quién era Él, de su rostro, de su figura humana, todo, perdió todo en ese momento. Perdió toda su libertad
y lo que él podría hacer. Perdió la seguridad de estar con sus discípulos, perdió todo. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y se entregó. Yeshua enseña que la verdadera identidad no se encuentra en la autonomía total, sino, digamos, en asociarnos o filiarnos con nuestro Padre. Es decir, en Él reconocemos quiénes realmente somos. Morir al yo no es matar a nuestra propia identidad como persona, sino que es darnos la libertad de los caprichos o de la tiranía que muchas veces nos conduce en nuestro propio corazón. Porque como dice la Escritura, cuidado con tu corazón, porque de ahí vienen todas las cosas malas. Maquinaciones, malos pensamientos, malas actitudes, malas acciones, vienen de ahí. Entonces, ¿cómo protegernos de eso? Bueno, morir un poco a nosotros mismos y a nuestras pasiones y deseos por la libertad de seguir esta ley que se le llama la ley de la libertad, ¿cierto? Se le llama así. La Torá dice Jerut, utiliza el libro de Santiago, la ley real también se le tradujo, la ley de la libertad en realidad. Y es la ley que nos hace libres de nuestros propios pensamientos y egos que nos conducen al pecado. Otra resistencia es el racionalismo. Solo obedezco lo que entiendo. Nuestra cultura occidental es muy griega en este sentido. Si es lógico, es bueno. Si tiene sentido, es bueno. Si no lo entiendo, es algo supersticioso, ¿cierto? Es algo que no tiene razón de ser. Ahora, la Torá tiene dos tipos de leyes. Los mishpatim, que son precisamente juicios lógicos sobre cada acción humana. No matar, no robar. Es fácil de aceptar esto. No para todos, pero es fácil. Y por otro lado están los hukim, que son los estatutos suprarracional o que no es racional directamente. ¿Cuáles están dentro de esta categoría? El kashrut, las leyes dietéticas, el mandamiento de la vaca roja, la prohibición de mezclar lana y lino, o shatnez. Entonces, la mente racional dice, ¿y qué le importa a Dios si como cerdo o como pollo? ¿Por qué le importaría eso a Dios? Entonces, podemos decir que la resistencia es mental, pero en parte es una soberbia intelectual. O sea, queremos que Dios quepa dentro de nuestra lógica. Dios tiene que entender lo que yo estoy diciendo, en el fondo. O sea, ¿cómo no va a entender que da lo mismo comer esto o esto otro? Ahora, si la mitzvah no tiene una utilidad pragmática que realmente me sirve, la descarto. Y esto pasa mucho, ¿cierto? Mandamientos que no entienda, los descarto. Y ya. Entonces, es una soberbia intelectual. Ahora, si usted se fija, cuando uno es niño, entiende poco algunas cosas. Y le discuta a los papás. No, es que aquí, ahí, allá. Y los papás, no. Sí, después vas a entender. Después crece y dice, hoy tenía razón mis papás. Cuando pasó esto, cuando tienen hijos, suele pasar eso. Bueno, hay otros que no entienden nunca. Pero es verdad. Entonces, uno tiene que comprender que no lo sabe todo. Y probablemente va a tener que seguir estudiando, profundizando hasta conocerlo todo. Y a veces, por ejemplo, si uno no llega a comprender esto, nunca va a poder cumplir el mandamiento de honrar a su padre y a su madre, o temer a su madre y a su padre. Porque puede llegar un momento donde sus padres les pidan cosas irracionales, sus padres estén en malas condiciones, no sea nada racional lo que dicen, hablan o sus gestos, y usted va a descartar a la persona porque es ilógica, es irracional. No puede. Usted tiene que entender que hay algo detrás de eso. Por más que me diga, no, tráeme esto. Y uno dice, pero ¿para qué le voy a traer eso? Llévele el tema y deje de afligir a su padre si está en algún conflicto, a su madre. Entonces, si uno es muy soberbio intelectualmente, va a descartar cualquier cosa irracional que a veces está detrás de ello la misericordia, la piedad, el amor. Porque a veces puede ser que uno esté totalmente en la razón y esté en una pelea, una discusión con su pareja y tiene que darle la razón en algún momento, aunque no la tenga, para evitar más conflictos. Entonces, si uno quiere siempre tener la razón, usted va a tener muchos problemas y a veces hay que ceder.
Muchas veces hay que ceder. Entonces, la Torá no se cumple simplemente porque es racional. También a veces hay cosas que nos pidieron que no están dentro de la mejor lógica posible, por más que le busquemos razones. No lo vamos a poder comprender. Yeshua pedía cosas ilógicas, ¿o no? Yeshua llenaba tinajas de agua para convertirlas en vino. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Un estanque ahí que quizás estaba sucio, o una vez le mandó a uno a lavarse a una parte que era donde estaba uno de estos edificios romanos, porque para los judíos era algo totalmente sacrilegio ir a bañarse en ese lugar que era romano. Mandó igual. Entonces, Yeshua pidió muchas veces cosas ilógicas y sus discípulos quedaron descolocados cuando estaban en el mar. No, ven, es como, ¿cómo voy a ir? O sea, es imposible. Entonces, ¿ah? ¿El qué? El ciego, que lo curó con un barro. Efectivamente hizo muchas cosas ilógicas que no tienen algo razonable. Entonces, la fe bíblica es emuná, confianza. Confiamos en quien nos comanda, porque confiamos en Dios. Si Dios dice esto es bueno. Si Dios me pide esto, es bueno. Si me pasó todo esto malo y viene de Dios, todo es para bien, es bueno. Porque nuestro Dios, el que nos comanda, tiene su lógica y yo digo que es para bien, por mucho que parezca todo para mal. Entonces, la cura para ese racionalismo extremo es la humildad de reconocer, como dice Isaías, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Sí? Tengo dos situaciones. ¿Ya? Uno, o sea, no sé si caigo dentro del mismo racionalismo, que por ejemplo el Shabbat, que mucha gente dice que, o sobre todo los cristianos, que no guardan el Shabbat. No, porque no sé, se me el domingo X, o que el principio del Shabbat es como descansar o pasar tiempo con Dios. Y que al final puede ser cualquier día, no necesariamente el Shabbat. Claro. Entonces, que en el fondo, claro, como que toman el principio del descanso y que luego se puede aplicar en cualquier otro día. Entonces, como que racionalizan algo, un mandamiento, y lo transforman en algo que puede ser como más general para quitarle como importancia. Claro. Y es verdad. El otro caso sería, que yo encuentro que igual es como lo que habla el Talmud sobre el rey Salomón, cuando se supone que tenía que escribir su copia de la Torá, y en la parte que decía que el rey no debe parecer aumentar ni la riqueza, ni esposa, ni bla bla bla, él comprende que dice, bueno, yo entiendo como el principio del mandamiento, y en vez de, obviamente, como de escribir no, es como el rey aumentará sus esposas y bla bla. Entonces, creyéndose el más sabio de lo que estaba escrito, porque él entendía al principio, finalmente también se peca. Cayó esclavo de sus pensamientos, finalmente, creyéndose superior a Dios. Su sabiduría era más grande. Dentro de la cosa que estábamos viendo ayer en el Kabbalah, me tocó a mí y cité un ejemplo de qué pasa cuando el pueblo no tiene ley. Eso está escrito en el capítulo de Shoftim, Jueces, del 19 al 21. Y el libro de Jueces termina curiosamente con un versículo que dice: y en ese tiempo no había rey y cualquiera hacía lo que le daba en gana. Para que la gente que lo quiera leer, que trata de la historia de los benjamitas cuando asesinaron a la mujer del levita. Porque no había ley, no había orden, no había quien los gobernara. Por eso es que tiene que haber una ley externa, porque nosotros mismos no fuimos capaces de controlarnos nosotros mismos, y por eso tuvo que haber una ley externa, una justicia externa, y en todos los lugares se ha aplicado esto, porque no somos capaces de autocontrolarnos y vivir en comunidad bien sin hacernos daño por el pecado que entró, ¿cierto? Lo peor que ha hecho el hombre hoy día, yo creo que viendo todo lo que yo he estudiado por ahí, es creerse, como usted lo habló hace una dos marchas atrás, del buenismo. Sí. Creerse mejor que los demás. Y de hecho ha modificado muchas leyes en pos de ser mejor y más misericordioso que los demás. Y también una frase que escuché aquí y otra parte que dice: cuando la justicia es mayor que la misericordia,
no hay misericordia. Y cuando la misericordia es mayor que la justicia, no hay justicia. Entonces ambas tienen que estar en un nivel. Es Pero verdad. si la justicia camina adelante de lo que no es un salto. Sí, po, o uno puede ser muy estricto, o muy justicia, o muy blando y al final dejar pasar muchas cosas sin hacer Si justicia. eso está pasando igual. Benjamín. Últimamente estuve discutiendo con algunos personajes que se pueden describir sin ser despectivos Ajá. como cabalistas de poca monta, para no ofender a los cabalistas que son realmente cabalistas, que piensan que meditando sobre algunos tópicos pueden llegar a cumplir un mandamiento en el mundo de los pensamientos nada más. Y no entendiendo que si bien un mandamiento tiene una etapa que es meramente textual y no matarás o haz esto en pro del prójimo, también puede ir ascendiendo de nivel de entendimiento. Pero cuando se pierde el piso de la ejecución, no tiene sustento el pensamiento. Claro. O sea, si yo me siento acá y yo deseo el bien de mi prójimo y lo medito todo el día, pero no salgo de la puerta para afuera a hacer nada, solamente palabrería, porque la ley en sí no se cumple. Aunque la ley, insisto, si uno ya esté en el piso de la ejecución, podría avanzar en el entendimiento del mismo mandamiento. Claro. Y traspolarlos hacia otros lugares. Y eso es práctico, y eso creo que Yeshua lo enseña en muchas ocasiones, de llevar el mandamiento más allá, pero sin perder el piso de la ejecución. Sí. Bueno, es como un error ahí de buscar mucha espiritualidad, pero no aterrizarlo en el día a día. Sí. Pasa. Para concluir, la resistencia, hay otra resistencia, la comodidad, la ley del menor esfuerzo. Nuestra biología humana está programada de esta forma, hay que conservar la energía, ¿cierto? El cerebro busca la menor resistencia. La Torá es intrínsecamente, como algo externo, incómoda. Es más fácil pedir comida rápida que verificar si una comida es kosher. Es más fácil responder con ira que controlar la lengua. Es más fácil dormir en Shabbat que ir a la congregación. Ups, lo siento. Bueno. Eso aplica para los que llegan tarde, o si vienen ya tarde. Bueno, la Torá es incómoda. Esta resistencia es algo que nos asedia. Podemos decir que es la pereza espiritual. Entonces, esto nos puede llevar a ver los mandamientos como una carga pesada. ¿Por qué es una carga pesada? Hacer esto, otro, porque perdemos nuestro nivel de confort o nuestro tiempo para el entretenimiento. Yeshua nos dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo puede ser que un yugo sea fácil? Es un yugo, me están imponiendo algo. Bueno, la palabra griega que se utiliza acá, que es Christos, también significa algo bien ajustado. Un yugo o algo bien ajustado. Entonces, la incomodidad de la Torah desaparece ¿cuándo? Cuando cambiamos de motivación. ¿En qué sentido? Cuando amamos a alguien, nos sacrificamos por esa persona porque la amamos, no nos pesa. Digamos que alineamos nuestra acción a mi sentir, a mi amor. Entonces me alineo, me ajusto, como si fuera un yugo. Si mi yugo es el amor, que ese es el yugo del Mesías, entonces voy a actuar más fácilmente para ayudar a otros por amor. ¿Ok? Ese es como el concepto. Entonces el yugo es más fácil porque hacer las cosas con amor es mucho más fácil. Hay que cambiar la motivación del hacer las cosas. La cura para la pereza no es la disciplina férrea, ser súper disciplinado, sino el amor. Porque por mucho que alguien sea muy disciplinado y vaya todos los días a algo, en algún momento se va a aburrir y no va a querer ir más. Se va a cansar o va a decir, no, ¿de qué me sirve esto? Pero si ama lo que hace, lo va a hacer hasta sin que se lo pidan, o va a hacer más de lo que le pidan. Si amamos a Yeshua, guardaremos sus mandamientos. Si me amáis,
guardad mis mandamientos. O sea, Él dice, guarda los mandamientos porque me aman. Esa es su motivación. Hacer todo como para el Mesías, como para el nombre de Yeshua. Y no serán gravosos para ustedes. Y lo último, la resistencia del trauma religioso. El miedo al juez. Muchos creyentes vienen de trasfondos legalistas, donde la ley se usó para herir a las personas, condenar y controlar. Para estas personas un mandamiento es como un disparo de un gatillo psicológico del miedo y la vergüenza. Piensan, si fallo en un detalle, Dios me rechazará. Esta ansiedad los paraliza y hace que prefieran no intentar cumplir nada, evitan los mandamientos. Antes de fallar, ven a Dios como un fiscal con una lupa, no como un padre con los brazos abiertos. Y aquí es cuando actúa la ley del espíritu de la vida. Yeshua sanó en Shabbat para mostrar que la ley está para servir al hombre. Tocó al leproso, que estaba impuro, para mostrar que su santidad es también contagiosa y sana la impureza. El antídoto es entender la gracia. No guardamos la Torah para ser salvos, que ese es el legalismo, que genera miedo porque tengo que ser salvo de la ira de Dios. Guardamos la Torah porque ya somos salvos y amados por Él, es decir, por la santificación y acercarnos a Él, por gratitud. En conclusión, hermanos, la resistencia a los mandamientos es lo más normal del mundo. No se compliquen porque todos tenemos esta resistencia. Y es parte de tener un cuerpo de carne y una mente condicionada en este mundo. Pero tampoco estamos condenados a vivir de esta forma. Y eso es lo que nos quiere sacar de ahí el Espíritu de Dios. La solución es lo que dice Pablo: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, transformados. Empiecen a cambiar ustedes a medida que van entendiendo estas cosas. Tienen que crecer. No queda de otra. Nadie nace sabiéndolo todo y obedeciendo en todo. Hay que ir siendo transformados con el tiempo, renovando nuestro entendimiento. Lo que antes entendía de una forma, ahora sé que es de otra. Y tengo que estar dispuesto a esto. Tenemos que reeducar nuestra mente para ver que la sumisión a Dios es nuestra verdadera libertad contra la autonomía personal. Obedecer por confianza a Dios supera el entendimiento. Confío en Dios, cumplo su palabra, aunque no la entienda completamente. Sacrificarse por amor y cumplir por amor es más dulce que hacerlo por obediencia estricta. Y el Padre nos instruye para nuestro bien y no para condenarnos. No nos dio su Torah para hacernos más difícil la vida o culparnos, sino no para condenarnos, sino para hacernos salvos. Y esto es lo que viene a ser el Ruach HaKodesh en nuestra vida para superar estos conflictos de Mishpatim. Que el Eterno les bendiga. Shabbat. Shalom.